Bueno, bienvenidos entonces a todos. Yo soy Rubén Arrunati, miembro del Consejo del Movimiento y encargado de comunicaciones, ¿no? Estoy acá con el padre Gilbert, ¿no? Quien es el encargado de espiritualidad del movimiento, y Malena, quien viene ahora a ayudarnos con la siguiente presentación, ¿no? Como saben, el motivo de esta reunión es poderles alcanzar los avances sobre ambientes seguros para el MBC que venimos trabajando para todo el movimiento. La idea ahora es que le vamos a dar unos lineamientos, ¿no? Para comenzar a implementar ambientes seguros en el movimiento. Para eso está Malena aquí, ella es Nazaret, aquí en Lima, es psicóloga y ya hace varios meses, ¿no? Quizás ya más de un año de todas maneras, nos viene ayudando con este trabajo para poder presentárselo a todo el movimiento. Malena, como quizás muchos de ustedes, ha participado del curso de Virtus, ¿no? Que es también sobre ambientes seguros. Estuvo en el taller también que se dio sobre el tema en Guayaquil hace un tiempo. Y el año pasado fue a Roma representando al movimiento, ¿no? El consejo la enviamos a un encuentro que hubo sobre prevención de los abusos sexuales dirigido a las asociaciones y movimientos eclesiales, ¿no? Acá se dieron cita distintas asociaciones y movimientos del mundo, ¿no? Y Malena fue representándonos. Eh, entonces, con la ayuda de Malena, hemos preparado el siguiente material que es un poco tomando toda esta experiencia que vamos teniendo en estos años con todos estos cursos y particularmente en este encuentro en Roma, lo que Malena recibió, hemos hecho lo que queremos que sea propio para el movimiento. Este es un pedido además de la quinta asamblea del movimiento, un pedido que se hizo, de hecho uno de los equipos que quedó pendientes de armar, ¿no? Quienes asistieron a la asamblea se recordarán, era el de ambientes seguros, ¿no? Se armaron los equipos de ámbitos eh, y los equipos de formación y de comunicaciones, y quedó uno de los que quedó pendientes y que estaba allí nominado era ambientes seguros, y esperamos que con todas estas presentaciones en el tiempo podamos ya armar nuestro equipo internacional. Eh, y la idea es justamente a partir de esto es comenzar a construir una cultura de ambientes seguros dentro del movimiento. Para todos los que han participado de cursos antes, Virtus u otro al respecto, eh, entendamos que esto es lo que hemos preparado pensando en el movimiento, ¿no? Entonces, que es distinto lo que hacen en ambientes seguros, como sabrán, en un colegio, en una parroquia o en otra institución. Lo que estamos pensando es según la realidad del movimiento, y que vamos a dar unos lineamientos generales que son para todos, sobre los cuales cada localidad tiene que comenzar a construir según su propia realidad apostólica. Entonces, y eso es precisamente lo que conversaremos. Entonces, vamos a tener una primera parte que Malena va a hacer su presentación y luego tendremos un espacio de diálogo. Entonces, sin más, nos vemos con Malena. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, agradecida por la oportunidad de conocerlos a través de este enlace, y además también, digamos, el tema que nos reúne hoy es un tema muy importante, como todos sabemos, y en realidad la idea de poder compartir con ustedes este trabajo también, eh, además de revisar algunos aspectos relacionados al tema, concretamente ambientes seguros y lo que implica la implementación de ambientes seguros, también compartir algunas de las ideas que, digamos, fueron parte de este encuentro en el que participé el año pasado. Digamos, yo voy a hacer una presentación, tengo un PPT, vamos a ir siguiendo algunas de las ideas que quiero compartir con ustedes respecto al tema. Y como dice Rubén, la idea de la reunión es presentarle estos lineamientos generales, que es fruto del trabajo que se ha venido haciendo desde hace ya algún tiempo, luego de revisar mucha información,
de tener plena conciencia de cuál es la realidad del movimiento en las distintas partes de donde estamos, y las necesidades también de cada lugar, ¿no? De acuerdo a las distintas actividades que se llevan a cabo. Entonces, básicamente la idea es esta, ¿no? Como bien dice Rubén, son estos primeros pasos que estamos dando concretos, ciertamente, respecto al tema, y sobre la marcha pues se irán viendo también algunas otras cuestiones que sean importantes considerar, dependiendo también de la propia experiencia de cada lugar, ¿no? Y de las necesidades, concretamente, ¿no? Entonces, yo voy a compartir el PPT porque creo que es importante. Hay algunas ideas que creo que son muy valiosas respecto al encuentro, a este encuentro en el que pude participar el año pasado en Roma. Eh, y creo que nos centran justamente en el fondo del tema, ¿no? Básicamente, bueno, todos sabemos que la Iglesia está comprometida con este tema desde hace mucho tiempo, y definitivamente el tenor del encuentro, a lo largo del tiempo que estuvimos reunidos, fue justamente el que todos podamos llevarnos a nuestros, digamos, llevarnos del encuentro, la idea del compromiso que tenemos todos respecto a la importancia de los entornos seguros, de las relaciones o las interacciones adecuadas, ¿no? Que debemos tener todos en nuestros distintos ámbitos apostólicos. Entonces, básicamente para mí las ideas generales, ¿no? De hecho fue una jornada larga, pero creo que si tuviera que resumir, ¿no? Algunas de las ideas más importantes respecto al tema concreto, en el que definitivamente todos estamos comprometidos justamente es en la creación de estos entornos sanos, ¿no? Donde todos podamos realizar nuestra misión de apostolado de una manera en que podamos, digamos, asegurar, ¿no? Tanto los entornos físicos como también las interacciones, las relaciones entre todos, ¿no? Entonces, realmente para esto sí es necesario, y esto es lo que hemos venido haciendo a lo largo de este tiempo, revisar información respecto a qué es exactamente un entorno seguro, a qué nos referimos con las interacciones adecuadas, porque es importante, una vez que ya esta información está digamos, en nuestras manos, poder informar, ¿no? A su vez a las personas que, digamos, que trabajan con nosotros, que realizan apostolado, cuáles son aquellas cuestiones importantes que debemos tener en cuenta todos, ¿no? Para poder asegurar justamente estos entornos, nuestros entornos, y a la vez también fomentar las interacciones transparentes, las interacciones positivas, ¿no? Donde básicamente lo que buscamos todos es que prime el respeto y la claridad, ¿no? Entonces, claro, también nos hicieron mención de la necesidad justamente de repensar, ¿no? En cómo ha sido nuestra dinámica relacional a lo largo de ese tiempo, y también, digamos, con una mirada a futuro, ¿no? A partir de aquí, nos decían, pues tenemos que empezar a mirar hacia adelante, eh, digamos, en lo que nos toca respecto a nuestro apostolado, al apostolado que hacemos, pero justamente también teniendo plena conciencia de lo importante que es que este tema, traerlo digamos, al diálogo, y también empezar a poner medios concretos para poder hacer realmente un trabajo de implementación de ambientes seguros, de fomentar estas relaciones positivas entre todos los miembros y entre todos aquellos que participen con nosotros en nuestras actividades, ¿no? Entonces, básicamente la idea o pensar en la implementación de ambientes seguros tiene varios elementos, digamos, que debemos tener en cuenta. De hecho, uno de ellos, yo les decía, es toda la información que podamos recoger respecto al tema, que nos ayuda a tener claridad sobre el tema mismo, pero también, claro, es nuestro punto de partida para poder definir cuáles son aquellos lineamientos o aquellas reglas precisas, prácticas, adaptables a las actividades que hacemos, y que nos permitan tener un marco de referencia sobre el cual movernos todos, ¿no? Es decir, que sepamos todos hacia dónde ir respecto a lo que es un entorno seguro, porque eso también nos va a permitir, además de saber
qué es lo que esperamos respecto a nuestras propias interacciones, nos va a permitir también prevenir riesgos, ¿no? Y estos dos elementos, por un lado, estar informados y por otro lado, digamos, conocer cuáles son aquellas pautas o lineamientos que nos permiten saber cómo conducirnos, nos permiten justamente realizar un trabajo de prevención eh, sabiendo que existen situaciones de riesgo o situaciones que nos pueden colocar en riesgo tanto a las personas, digamos, más vulnerables, en este caso concreto yo me voy a centrar en los menores de edad, que es justamente el trabajo que hemos hecho tiene como punto de referencia, digamos, las interacciones con menores de edad, pero también incorpora o involucra a los adultos que están participando también o comparten espacios con menores de edad. Entonces, la línea básicamente o el foco de atención que todos debemos, o, digamos, o la premisa en realidad, ¿no? Que todos debemos considerar cuando hablamos de ambientes seguros es que es importante estar atentos, ¿no? Cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de asegurar nuestros espacios, fomentar relaciones positivas, o sea, ciertamente es importante que todos tengamos en mente que absolutamente todos los que participamos, los que estamos involucrados, debemos estar atentos a las distintas situaciones que se puedan presentar para justamente hacer un adecuado trabajo de prevención, ¿no? Y sobre todo porque básicamente lo que buscamos todos es llevar a cabo la misión que tenemos, como les decía, de una manera, digamos, que podamos asegurar a todos, ¿no? Unos entornos seguros, ¿no? Ahora, cuando hablamos de implementación de ambientes seguros, nuevamente hay esta necesidad de trabajar en base, digamos, a la línea de la prevención y el cuidado y la protección, en realidad, de todos aquellos que estemos vinculados o involucrados digamos, distintas actividades, pero básicamente el fruto del trabajo que hemos hecho tiene como centro de atención digamos, como punto de referencia aquellas actividades donde están involucrados menores de edad, ¿no? Que es a quienes consideramos personas vulnerables. Eh, y claro, yo les decía al inicio, importante ha sido poder, digamos, traer el tema sobre la mesa para poder sobre esto plantear aquellas cuestiones que nos sirvan, ¿no? Al MBC, independientemente del lugar donde estemos, de manera general, como puntos específicos básicos para poder saber qué es lo que tenemos que procurar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que, en lo que tenemos que trabajar para poder asegurar nuestros entornos? Entonces, yo considero, digamos, cuando hablamos de ambientes seguros, que hay una parte importante que es la parte informativa, es decir, eh, es importante difundir, ¿no? esta información, qué cosa es un ambiente seguro, cuáles son aquellos comportamientos que consideramos comportamientos apropiados, cuáles no lo son, ¿no? Para poder saber cómo debo conducirme en las actividades o en los espacios en los que eh, estén involucrados menores de edad. Pero además de la información, también es importante la formación, es decir, el poder trabajar con las personas que colaboran con nosotros, entre nosotros, entre los miembros, los que de alguna manera coordinan las distintas actividades. En general, la idea de un adecuado trabajo de prevención tiene estas dos aristas, ¿no? La parte informativa y la parte formativa. Entonces, son dos aspectos que tienen que ir de la mano para poder, digamos, realmente hacer un trabajo de implementación de ambientes seguros en las distintas actividades que nos toque realizar. Entonces, justamente en este trabajo de formación, que ya implica de pronto capacitaciones, talleres, digamos, un seguimiento un poco más específico con la gente que va a tener estos contactos con menores de edad, y que es importante que empecemos a trabajar los criterios, ¿no? Es decir, que las personas sean capaces de discernir aquellas situaciones que implican un riesgo y que evidentemente hay que evitar. Y por otro lado también importante que sepamos todos, ¿no? Como les decía, hay marcos de referencia respecto a nuestros comportamientos y el comportamiento de los demás,
dentro de cualquier espacio, cualquier actividad apostólica que debemos considerar todos para poder tener o poder asegurar digamos, nuestros entornos, nuestras actividades y nuestras relaciones, ¿no? Entonces, básicamente es la razón de ser de pronto de la implementación de un espacio seguro, un ambiente seguro. Y en la línea de dirigir nuestra mirada hacia concretamente lo que busca el MBC con digamos, con traer el tema de ambientes seguros o empezar a pensar en cómo podemos cada vez más trabajar el tema de ambientes seguros, pues básicamente el objetivo es justamente este, ¿no? Y nos encaminamos a eso, a buscar o a establecer relaciones sanas en ambientes seguros, que es lo que todos queremos y además que es un compromiso que tenemos todos, ¿no? Eh, de hecho, Rubén mencionaba que este ha sido un tema que se mencionó en la asamblea y que quedó como un punto a trabajar o un compromiso para poder establecerse y definitivamente es un tema muy amplio donde hay mucha información, como les decía al inicio, pero justamente, y además que nos invita a seguir revisando, seguir, digamos, teniendo conciencia de que de pronto podemos tener algo desarrollado ya o aplicado, pero que es un tema que no termina de cerrarse porque siempre nos invita y nos compromete a estar en permanente revisión para ver qué cosas se pueden hacer mejor, ¿no? Y qué se tendría que replantear a partir, evidentemente, de la propia experiencia que vayamos teniendo en las actividades que desarrollamos. Entonces, ya ahí hay un trabajo digamos, de análisis y de reflexión previo a la actividad y posterior también, ¿no? Para justamente tener esa visión de qué cosas puedo implementar o qué situaciones de pronto debo evitar para poder plantear o promover un espacio seguro, ¿no? Entonces, concretamente en lo que tiene que ver con este trabajo que se ha hecho, básicamente está pensado desde la necesidad de desarrollar una cultura del buen trato, ¿no? Que es lo que todos queremos, y claro, empezar a trabajar con las personas cuáles son estas buenas prácticas que debemos tener para poder establecer relaciones positivas, establecer interacciones adecuadas, ¿no? Entonces, estos lineamientos que les vamos a presentar hoy eh, tiene que ver, como les decíamos al inicio, es una primera mirada, de hecho es la primera parte, ¿no? El comienzo de un trabajo que nos va a permitir, ¿no? Por un lado, conocer, ¿no? Cuál es nuestro marco de referencia, es decir, cuando pensemos en aquellas actividades donde van a participar menores de edad, pues es el marco de referencia que debemos considerar para poder, digamos, digamos, pensando en ambientes seguros, en espacios donde nos relacionemos de manera positiva, adecuada, transparente, pero básicamente la idea o el trasfondo de esto es que todos aquellos que estén involucrados en cualquier actividad donde participen menores de edad, absolutamente todos estén en un contexto protegido, ¿no? En un contexto seguro. Entonces, para ello es importante, como les decíamos, ha sido un tiempo de trabajo y de pensar mucho en aquellos criterios que se consideran importantes eh, y que digamos, sobre ellos pues se irán disgregando algunos otros, ¿no? Y considerando algunos otros que sean necesarios dependiendo de la experiencia, dependiendo de la realidad del lugar, dependiendo de las necesidades específicas, ¿no? Pero creemos que aquí lo importante es que pensemos en este protocolo o en estos lineamientos como el punto de partida para poder justamente tener espacios seguros donde todos estemos protegidos, no solamente los menores de edad, sino también los adultos, ¿no? Entonces, estas políticas de protección en la interacción con menores de edad básicamente están dirigidas a la prevención de conductas inapropiadas y de hecho para poder entender qué cosa es una conducta inapropiada tenemos que revisar, ¿no? Y ahí es donde yo considero, y lo hemos conversado también, que es importantísima la parte formativa, es decir, las personas tenemos que ir desarrollando estos criterios y también
poniéndonos en situaciones específicas y de hecho, a partir inclusive de la propia experiencia también, que nos ayuda mucho, ¿no? El saber qué situaciones son situaciones de riesgo, ¿sí? Y que obviamente hay que evitarlas, y cuáles son aquellas conductas positivas, apropiadas, ¿no? Que yo debo promover, ¿no? Entonces, en la medida en que sepamos, ¿no? Y que trabajemos, profundicemos cada vez más en cuáles son aquellas, cuáles son nuestros marcos de referencia respecto a lo que se espera de mi propia conducta y de la conducta de los demás, pues vamos a poder también tener mayor claridad, ¿no? Y además vamos a saber cómo debemos conducirnos en las distintas situaciones cuando estemos, digamos, involucrados en una actividad específica con menores de edad, ¿no? Por otro lado, esto del estar atentos, que yo mencionaba al inicio y que es una constante cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de ambientes seguros, es importante que todos lo tengamos, digamos, interiorizado, ¿no? Porque, eh, digamos, en la medida en que sepamos que, o que, digamos, que seamos conscientes de lo importante que es estar atentos, vamos a poder también generar digamos, o vamos a poder generalizar esta situación de seguridad, ¿no? De poder promover la seguridad y la protección de todos, ¿no? Entonces, estos son los lineamientos generales que hemos venido trabajando a lo largo de este tiempo. Definitivamente ha sido un trabajo digamos, de conversar mucho sobre qué aspectos debemos tener en cuenta. Eh, la idea no es tener una lista o digamos, un manual extenso de tal manera que no sea aplicable, porque justamente lo que buscamos es que sea algo que podamos, digamos, aplicar, pero además también que tengamos la convicción de que son cuestiones que son viables, por un lado, y por otro lado también que nos permiten justamente encaminarnos hacia esa cultura del buen trato, ¿no? Y de la protección y el cuidado que, digamos, a lo que todos estamos comprometidos a hacer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos lineamientos generales en la interacción con menores de edad, estamos situándonos concretamente en aquellas actividades apostólicas donde los menores participan y cuál debe ser nuestra, digamos, qué aspectos debemos tener en cuenta cuando estemos frente a esa situación y que además también, como les decía, todos tenemos que estar informados respecto a esto, ¿no? Entonces, yo voy a mencionar estos puntos y de repente en algún momento también incorporaremos algunos ejemplos para ir viendo concretamente cuál es el sentido de lineamiento propiamente, ¿no? Entonces, en el punto número 1, mantener a los menores de edad en lugares visibles e iluminados, evitando las zonas aisladas y oscuras. Cuando hablamos, bueno, ciertamente este es un criterio que cuando planteamos una actividad, digamos, donde hay un buen número de menores de edad que participan, pues evidentemente en lo que uno primero piensa es en el espacio físico donde se va a realizar la actividad, ¿no? Y generalmente es un criterio que hemos venido teniendo en cuenta. Eh, digamos, dependiendo del número de chicos, uno piensa en el espacio, si va a ser suficiente, si es un espacio efectivamente amplio. Cuando hablamos de ambiente seguro, hablamos de, además de pensar en el espacio físico como un espacio que realmente albergue a la cantidad de menores de edad, hablamos también de algunos detalles importantes. Y estos son que sea un espacio amplio, que sea un espacio que permita la visibilidad, que sea un espacio iluminado, digamos, son cuestiones que ciertamente hay que tener en cuenta cuando pensamos en espacios seguros, ¿no? Sobre todo cuando hay participación de menores de edad, donde evidentemente hay la necesidad de tener un manejo, ¿no? De la situación eh, y obviamente los criterios de visibilidad e iluminación son importantes, ¿no? Por otro lado, no quedarse a solas con un menor en un lugar cerrado, así como cerciorarse de que nadie se quede a solas con un menor.
De hecho, en la línea de justamente también este cuidado y protección de la que hablamos y digamos, fomentar esta seguridad para todos, eh, es importante que cuando, digamos, se presente una situación en la que hay pues un lugar donde digamos, está cerrado, no tiene esta visibilidad de la que hablábamos hace un momento, ¿no? Y ciertamente hay circunstancias, o sea, la generalidad es que un menor y un adulto no pueden estar en un lugar cerrado, ¿ok? Esa es la generalidad. Pero ciertamente hay situaciones, y esas son las excepciones, que también en algunas ocasiones hay que tenerlas en cuenta, pero justamente ahí viene el criterio y el desarrollar el criterio para poder discernir cuáles son los detalles que hay que tener en cuenta cuando una situación como esta pueda darse. Y de hecho, si estamos hablando de un menor de edad que, por ejemplo, necesita un espacio personal, ¿no? Necesita de repente una consejería, necesita compartir alguna situación personal. Entonces, digamos, es importante que se le dé ese espacio, ¿no? Pero yo tengo que como adulto, digamos, y también, y el menor también, o sea, tenemos todos que crear esa cultura de seguridad. eh, Tenemos que saber que hay detalles que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si se va a dar esta situación, pues que sea en una sala que permita la visibilidad, que permita, por ejemplo, el tener acceso a un espacio grande donde hayan otros adultos, ¿no? Que el hecho de no estar solo en un lugar cerrado es el criterio general, como les decía, pero yo tengo que asegurarme de estar en un espacio con la puerta abierta, ventana abierta, digamos, son esos detalles, ¿no? Que tengo digamos, que tengo que tener en cuenta, ¿no? Si es que hay una situación que amerite en ese sentido, pero que tengo que cuidar otros elementos que me permitan justamente hacer de ese espacio y esa situación segura, ¿no? Una situación segura. Por otro lado, usar un lenguaje apropiado, no vulgar, positivo y respetuoso. Eh, y es importante cuando hablamos del uso del lenguaje, cuando estamos con menores de edad. Eh, Ciertamente todos sabemos que hoy los chicos, ¿no? manejan códigos comunicacionales digamos, distintos a los nuestros, distintos a los que nosotros en su momento hemos tenido, ¿no? A la edad de ellos. Entonces, a veces, y de hecho, en la línea de tener o de establecer esta dinámica relacional de confianza, de amistad, que de hecho también es parte del apostolado, hay que cuidar mucho el uso del lenguaje, porque normalmente lo que hacemos es equiparar digamos, el lenguaje de ellos con el nuestro, ¿no? Y a veces, pues, sabemos que se nos puede escapar o se nos puede ir de las manos el cómo estamos comunicando los mensajes, ¿no? Si hablamos de un lenguaje positivo, hablamos de un lenguaje respetuoso, digamos, debemos priorizar justamente que aquellos mensajes que yo transmito, o sea, cómo comunico, ¿no? Cómo transmito los mensajes que quiero que le lleguen al menor de edad. Eh, o sea, esta es una práctica que tenemos que cada vez, digamos, ver cómo nos adaptamos también, sin perder esa espontaneidad que es necesaria también para la misión que tenemos, pero cuidando justamente el detalle de que nuestra comunicación con los menores de edad tiene que conservar esas características del respeto, digamos, de la prudencia, ¿no? Justamente pensando en estas relaciones adecuadas de las que hablábamos al inicio, ¿no? Por otro lado, evitar el contacto físico inadecuado, incluyendo tacto cariñoso, abrazos constantes o juegos físicos con menores de edad. Em, Cuando hablamos de comportamientos apropiados, ciertamente uno de los aspectos de esto de los comportamientos apropiados tiene que ver con el contacto físico, ¿no? Nosotros sabemos que el contacto físico es una muestra, un tipo de muestra de afectividad. Y de hecho, pues nos va a tocar estar en distintas situaciones, sobre todo pensando en el trabajo con menores de edad, nos va a tocar estar en distintas situaciones donde, digamos, pues esta práctica, esto del contacto físico
se presente como una cuestión natural. Ahorita me imagino, por ejemplo, una situación de catequesis con niños, ¿no? Que es el ejemplo que pongo porque creo que es lo más, digamos, lo más concreto, ¿no? Que llegue un niño a una catequesis y bueno, evidentemente cuando hay una relación, cuando se establece un vínculo con la persona a la que, digamos, con la que ya se ha establecido confianza, pues sobre todo en el caso de los más pequeños, y es un tema natural en ellos, pues hay esta expresividad y esta manifestación de afectividad a través de los abrazos, ¿no? Y lógicamente, pues, digamos, cuando hablamos de comportamientos adecuados en relación a los contactos físicos, hablamos de que justamente estos contactos tienen que ser contactos breves. Una palmada en el hombro, en la cabeza, ¿no? Un toque breve, ¿no? Significativo que responda a esa situación, porque es complicado, y de hecho los que trabajan con niños lo sabrán, pues es complicado detener o, digamos, frenar esa expresión, pero sí tengo que saber cómo puedo responder de una manera positiva, respetuosa y cuidada a esa manifestación que de por sí es una manifestación natural, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde yo siempre me refiero a esto como es esa línea delgada que uno nunca puede cruzar, ¿no? Que tengo que saber por una cuestión de, digamos, de discernir justamente hasta dónde puede llegar mi aproximación con un menor de edad, ¿no? Y esto también va en la línea de la comunicación, que es lo que les decía hace un momento, ¿no? Hasta dónde puedo yo llegar, qué es lo que puedo y lo que es mejor no hacer, ¿no? Porque me coloca en riesgo a mí y también a él, ¿no? Entonces, el tema de los contactos físicos, como les digo, tiene que ver con revisar, ¿no? A través de ejemplos concretos probablemente, que lo hagan mucho más digerible, el, el, realmente cuál es ese límite. Y de hecho, cuando hablamos de políticas de protección de manera general, hay que incluir la idea de cuáles son estos límites que yo no puedo cruzar, ¿no? O que tengo que respetar en todo caso, ¿no? Por otro lado, no asistir a las reuniones o actividades bajo los efectos de alcohol o drogas, que de hecho es un aspecto que también pues, hay que estar observantes y no podemos dejar de lado, ¿no? Durante las actividades de grupo, por cada 10 menores habrá un adulto a cargo de forma permanente. De hecho, en las actividades que se realizan con menores de edad, si pensamos en campañas navideñas, misiones, reuniones de agrupación. De hecho, se ha pensado como una generalidad, digamos, digamos, como un lineamiento general, se ha pensado que por cada 10 menores haya un adulto a cargo. ¿Ok? De hecho, si bien es cierto, esto es lo que se está planteando, probablemente en algún momento, o dependiendo de la actividad que se vaya a realizar, pues se tendrá que pensar, ¿no? O plantear la posibilidad de que haya un adulto más, un adulto adicional. Y esto va a estar, digamos, en función a cómo se evalúe la necesidad de la actividad, en función al número de chicos. O sea, digamos, esto es algo que se está planteando, como decíamos al inicio, como un punto de referencia de base, ¿sí? Sobre el cual se puedan ir haciendo algunos ajustes, dependiendo de lo que se necesite. ¿Okay? No están permitidos los castigos físicos, los maltratos psicológicos u otras acciones correctivas que pongan en riesgo la dignidad personal e integridad física. Bueno, esto en el mismo sentido del que hablábamos cuando justamente lo que buscamos son interacciones positivas y respetuosas, ¿no? Definitivamente hay que anteponer la dignidad de la persona, su integridad emocional, física, ¿no? Ante cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, y eso nos lleva también eh, a pensar en cómo tengo o cómo es, cómo puedo yo fomentar esta cultura del buen trato de la que estamos hablando, ¿no? Definitivamente, todas las situaciones que vayan en contra del hacer sentir bien a la otra persona, o en todo caso de que vayan en contra digamos, de su dignidad personal, es decir,
ya sea que yo de repente en algún momento vea en algún menor de edad algún comportamiento que requiera hacer un señalamiento o hacer una corrección, pues tendré que evaluar justamente cuál es esa o cuál es la mejor forma de hacerlo, teniendo en cuenta que no puedo recurrir ni al castigo físico ni al maltrato psicológico. Y cuando hablamos de maltrato psicológico, pues tenemos que pensar justamente en todas aquellas formas que constituyen un maltrato psicológico. Pueden ser una burla, puede ser una broma de mal gusto, ¿no? Digamos, a eso nos referimos, ¿no? Y de pronto sí, en la línea de la formación de las personas para que sepamos todos a qué nos referimos con esto, pues tendríamos que profundizar un poco más estas cuestiones que nos ayudan a tener justamente, a dirigirnos desde una cultura del buen trato. Por otro lado, informar a los padres de familia sobre las actividades del MBC en las que sus hijos menores sean invitados a participar. Ciertamente cuando tenemos o cuando hacemos un trabajo con menores de edad, y esto en cualquier ámbito en realidad, sí hay un requerimiento particular respecto a la participación de los padres en el sentido de cuán informados deben estar. Y de hecho, lo que no podemos perder de vista es que los padres son los responsables de estos chicos. Entonces, y es importante que estén informados de, digamos, de las actividades a las que se les está invitando a participar a sus hijos, ¿no? Porque claro, hay probablemente, de hecho, se ha venido trabajando con algunos disclaimers, ¿no? Respecto digamos, tener los datos de los chicos, que los papás sepan qué actividades en la que va a participar, el lugar, ¿no? Algunos detalles importantes de la actividad propiamente, para que estén informados. Y de hecho es la línea que debemos seguir, ¿no? Cuando tenemos menores de edad, ¿no? Digamos, pensando en su participación, pues es importante que los padres estén informados y que además también autoricen esa participación. De hecho, el punto número 9 tiene que ver también con esta autorización que necesitamos de ellos para que podamos hacer uso del material fotográfico y fílmico en el que su hijo aparezca, ¿no? De hecho, todos sabemos que cuando tenemos actividades, pues hay fotos, hay videos, y es importante saber que cuando tenemos menores de edad, pues tiene que haber una autorización del padre explícita del padre, ¿no? Para poder usar ese material, nosotros sabemos que básicamente el uso es a nivel de difusión de las actividades que hacemos, pero sí es importante igual que el papá autorice el uso de ese material, ¿no? Y en el caso del número 10, ¿no? Que tiene que ver con, como les decía, ¿no? Importante la autorización del padre para la participación de su hijo menor, y además la declaración de exoneración de responsabilidad, que también es un criterio que estamos considerando cuando hablamos de estas autorizaciones, que son, nuevamente les comento, importantes cuando estamos frente a menores de edad. En el caso de las autorizaciones, sí quiero comentarles que hemos venido trabajando también a la par de este material los formatos de autorizaciones, en el caso del uso del material fotográfico, en el caso de la participación del menor, y el disclaimer, digamos, hemos venido trabajando, digo, porque o sea, nos ha tomado tiempo tener claro qué poner en el formato, porque además también tenemos que considerar, digamos, como el formato de autorización nos lo pide, tenemos que considerar también la parte legal. Y esto va a depender también del lugar, ¿no? Del lugar donde se desarrolle la actividad. Concretamente, nosotros lo que les estamos comentando digamos, a todos es que pues, se tendrá que revisar la ley de cada país para ver qué nos dicen o qué les dicen, ¿no? Respecto a los aspectos vinculados a la protección del menor. En la mayoría de los casos o sea, se contempla el aspecto del uso de material fílmico y fotográfico, pero igual es importante que lo tengan en cuenta porque aquí lo hemos hecho, ¿no? En el caso de Perú digamos, ha habido la revisión de parte de un abogado respecto a estos aspectos, sobre todo lo que tiene que ver con autorizaciones. Y bueno, básicamente yo aquí
digamos, esos 10 lineamientos, que es lo que, digamos, hemos considerado importante para el trabajo con menores, pero yo les hablaba también de la importancia del tema formativo, ¿no? Y pues tendremos que ir haciendo de a pocos un trabajo de reconocimiento de aquellas cuestiones que nos ayudan, aquellas cuestiones que de pronto tenemos que evitar, ¿no? Porque justamente cuando hablamos de implementación de ambientes seguros se trata de esto, ¿no? De a través de ejemplos, a través de la propia experiencia, poder ir revisando cómo es que hemos venido trabajando y cómo es que de pronto algunas otras cosas que tenemos que ir incorporando, teniendo claridad respecto a cuáles son aquellos comportamientos o aquellas situaciones que debemos propiciar y aquellas que no, ¿no? Que tenemos que evitar. Entonces yo he puesto aquí algunos ejemplos, algunos ya los he mencionado mientras repasaba los lineamientos, pero creo que es importante de pronto darle una mirada general pensando en cómo tendríamos que realizar la formación de nuestros miembros y de las personas que van a ir incorporándose a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ciertamente si tuviéramos que reconocer comportamientos apropiados, podríamos decir que realizar una actividad con menores en el patio de un colegio, por ejemplo, es algo que siempre lo hemos planteado así. De hecho, mientras cumplamos con los criterios que ya hemos mencionado de apertura, visibilidad, iluminación, pues eso está correcto, ¿no? Saludar a un menor con un breve abrazo, también lo hemos mencionado. Eh, Reunirse con un menor en una aula o sala con la puerta abierta. De hecho, también les mencioné más o menos cuáles son los criterios y cuáles son los detalles que tendría que considerar si es que estoy frente a esta situación, ¿no? Exigir a un menor que realice una actividad física por llegar tarde. Nuevamente esto respecto a aquellas situaciones, ¿no? Que decíamos, aquellas situaciones que, evitar aquellas situaciones que vayan en contra de la dignidad de la persona. De hecho, yo tengo que ver, y de hecho ese es el reto, ¿no? Buscar las formas adecuadas, positivas, respetuosas, que me permitan de pronto hacer alguna corrección o hacer algún señalamiento sin tener que recurrir a situaciones que pongan justamente en peligro, en riesgo o que vayan en contra de, digamos, de la dignidad personal, ¿no? Elogiar al menor por ayudar a los demás, también que es un aspecto, creo, positivo en general. Ciertamente es un ejemplo muy amplio, muy general, pero yo incorporaría en todo caso aquí, que de hecho el elogio es muy bueno y de hecho cuando uno trabaja con menores, pues tiene que tener en cuenta también que hay una parte eh, de reconocimiento, ¿no? Que es importante no perder de vista con los menores, ¿no? El elogio, el reconocer sus cualidades, el destacar sus talentos, o sea, es parte del trabajo también cuando hacemos apostolado. El tema está en que el elogio, el reconocimiento, ¿no? Tengo que ser consciente que debo hacerlo en general, para todos por igual, ¿no? Destacando las diferencias entre cada uno, porque de hecho también es importante eso y es lo que nos enriquece a todos, ¿no? Pero eh, lo correcto, el comportamiento apropiado en todo caso es que yo pueda hacer ese trabajo de destacar en todos lo que cada uno, digamos, las cualidades de cada uno, pero en general, ¿no? Distinto sería si me concentrara solo en uno u dos menores, ¿no? Tendría que ver de que todos reciban el elogio y todos reciban esa, digamos, que todos tengan esa oportunidad de ser reconocidos. Enviar por correo electrónico información sobre el próximo retiro de confirmación a adolescentes y padres de familia. De hecho, esto va en la línea de mantener a los padres informados, ¿no? Y mensajear de manera privada con un menor en las redes sociales. Definitivamente, el tema de justamente yo he incorporado algunas ideas muy generales respecto a la seguridad en línea, porque creo que es importante también, sobre todo hoy por hoy, que estamos en esta situación de aislamiento y que, bueno, la vía de comunicación es, digamos, la vía virtual. Entonces, sí creo que cuando tenemos menores de edad en esta dinámica, hay elementos o hay criterios generales que debemos considerar. Definitivamente yo aquí presento lo general.
A partir de la propia experiencia, digamos, de la necesidad y la experiencia de cada lugar, pues ya hemos venido conversando sobre algunas cosas un poquito más específicas. Y lo concreto es que creo que es importante seguir desarrollando este tema porque es lo que nos está tocando. Pero básicamente lo importante es que también es necesario asegurar nuestros entornos virtuales. Entonces, básicamente lo que yo considero que es importante tener en cuenta cuando tenemos un grupo de menores de edad, digamos, en una situación de comunicación digital, es importante manejar con prudencia el tema del tiempo, es decir, si es que yo tengo que comunicar algo en particular, pues lo haré en un tiempo determinado y a veces pasa que puedo, pues con los menores de edad, pues hay que tener cuidado de no engancharse más del tiempo que es necesario, ¿no? Y justamente a eso me refiero con ser prudente, ¿no? El tiempo y los horarios, que también es un criterio que hay que tener en cuenta. Yo tengo que saber que con un menor de edad no puedo pues mensajear o enviar algún tipo de mensaje, digamos, eh, a las 10 de la noche, ¿no? 9 de la noche, o sea, también será importante definir esto, ¿no? En términos de tener una interacción pues en línea segura, ¿no? Por otro lado, el contenido de los mensajes, es decir, yo tengo que saber también que, obviamente, si tengo un grupo de menores de edad, pues los contenidos de mis mensajes están en relación a mi misión apostólica, ¿no? Entonces, en el ejemplo que ponía antes, ¿no? Que dice mensajear de manera privada, ¿no? O sea, también es importante tener en cuenta esto, o sea, con un menor de edad yo tengo que saber si mi misión, digamos, si en ese momento hay alguna coordinación por una actividad, ¿no? Si se ha pensado en una actividad y se han hecho todas las coordinaciones, pero faltó algo de último momento, pues tendré que comunicarlo al grupo que tenga, ¿no? A todos por igual, porque también hay un criterio de transparencia en ese sentido, ¿no? Los mensajes tienen que ser compartidos para todos por igual y cuidar justamente este contenido del que les hablo, ¿no? Entrar en la dinámica de una mensajería privada es una situación ciertamente que nos coloca en riesgo a todos, ¿no? Tanto al menor como al adulto. Entonces, esto en función a ir sabiendo, ¿no? Cuáles son aquellas situaciones que tengo que evitar porque son situaciones que ciertamente implican un riesgo. Entonces, en el uso de las comunicaciones digitales, como les digo, esto es una generalidad, pero sí nos invita a ir pensando qué criterios tengo que ir incorporando cada vez para poder justamente cuidar este espacio, cuidar nuestras relaciones y que sobre todo, creo yo, y ya para finalizar, tener claro y ser conscientes de que en la medida en que yo incorpore estos criterios o que, digamos, asegure de esta manera las relaciones y los entornos, lo que voy a transmitir hacia afuera es transparencia, ¿no? Que es lo que creo que todos queremos y buscamos, ¿no? Muy Sí, bien, ahora quisiéramos tener un espacio de diálogo para que podamos resolver las preguntas que tengan, ¿no? Malena, para eso está aquí ahora. Si hay una pregunta más específica con relación al movimiento, quizás el padre Jiménez y yo intervenimos si es necesario. Y también quisimos escuchar, además de sus preguntas, sus aportes, ¿no? Pues sabemos que este, este tema se viene trabajando en las localidades de diversa manera y particularmente algunos también ya tienen alguna experiencia por el lugar donde trabajan o donde han trabajado, ¿no? Entonces, si nos interesan sus preguntas y aportes, abran su micrófono y con toda libertad pregunten. Bueno, voy a romper el hielo yo. Siempre. No, yo creo que tal vez, bueno, yo llevo en el movimiento desde el 2000
2010, yo me involucré, tenía 14 años cuando me involucré, entonces en general tal vez he tenido un rango de muchas cosas, en general fui aspirante también un tiempo, entonces creo que he pasado por diferentes momentos tal vez. Algo que sí, yo creo que en general siempre ha sido cuestionante es nosotros como ticos somos muy afectivos en general, ¿verdad? Entonces, a veces, digamos, yo me acuerdo tal vez era como una persona tal vez, bueno, yo que fui a Perú en un momento, a mí me daba la sensación de que la gente era muy fría, porque o sea, yo no conocía y pues tanta gente peruana o lo que sea. Entonces sí es como un cambio cultural y que pues obviamente creo que es importante que tengamos esta reunión nosotros como pues delegación Costa Rica en este sentido, para analizar en nuestro contexto cómo poder aplicar esas cosas sin notarse frío, porque yo creo que ese ser frío puede afectar mucho el apostolado, ¿verdad? Entonces, eh, yo tal vez tirando la idea ahí al aire a discusión, digamos, de cómo trabajar eso, por ejemplo, me llama la atención la parte que sea los mensajes, ¿verdad? ¿Qué hago también si un chico escribe, más bien, ¿verdad? Si alguien me escribe o lo que sea, es como, ese canal yo no lo puedo dirigir, ¿cómo hago para igual ser cercano, pero sin ser, pero no ser cortante? No sé, porque creo que todo ese tipo de interacciones son importantes en el apostolado, ¿verdad? Eh, Sobre todo, tal vez, bueno, no sé, esos elementos para ponerlos ahí a, no sé qué pensarán los demás de Costa Rica, pero en general es algo que a mí me ha cuestionado, en general ha cuestionado, digamos, algunas personas con las que he conversado a veces, que es esa afectividad tica, cómo manejarla. Obviamente hay que evangelizarla en cierto sentido y no siempre, ¿verdad? Consentir toda esa afectividad. Pues obviamente para eso, bueno, Javier ha ayudado en el tema de la afectividad, ha dado unas charlas, Javier de la Flor. Entonces, digamos, creo que en general es un tema que, pues, que hay que trabajar y todo, pero cómo también nosotros podemos como tico ver ese tema y cómo interactuar, sobre todo y con los menores de edad, que es el más, eh, lo más difícil, digamos, en este caso. Bien, sí, yo coincido con el hecho de que no podemos perder tampoco la posibilidad de llegar, digamos, a través digamos, hay una parte afectiva que es natural, que es humano, ¿no? Que no podemos perder, esa es nuestra esencia. Cuando hablamos de seguridad en las relaciones, hablamos de aquellas situaciones que, digamos, van más allá de lo necesario. Yo creo que ese es el límite, ¿sí? Cuando hablamos de comportamientos inapropiados o inadecuados, hablamos de aquellas cuestiones que se salen de lo necesario. Entonces, y yo sí coincido en que sí es importante también situarnos en la realidad de cada lugar, ¿no? Y eso no podemos perderlo de vista tampoco. Yo creo que aquí hay que, digamos, este tema hay que entenderlo desde ese punto. Y nos tocará desde donde estamos y de acuerdo a cómo es la cultura propia del lugar, nos tocará revisar, ¿no? ¿Cuál es la justa medida? ¿Sí? Sin perder justamente ese, digamos, ese espíritu que tenemos cuando hacemos misión, cuando hacemos apostolado, o sea, eso no nos puede, no, digamos, no podemos sacrificar esa parte, pero sí tengo que ser consciente y tener, digamos, como un punto de referencia importante que hay situaciones que yo tengo que evitar, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, ¿ok? Y sobre eso, una vez que, lo que pasa es que yo creo que sí, en la medida en que yo sepa y sea consciente de aquellas cosas que tengo que evitar, que no nos ayudan digamos, en el establecimiento de relaciones sanas, voy a ir ajustando y adaptando lo demás.
¿ok? Entonces, pero sí, estos lineamientos, como, digamos, como lineamientos generales, cuando hablamos de la protección de menores de edad, creo que es una base, un referente importante y sobre eso, pues, tendremos que revisar justamente esa parte que tú mencionas, ¿no? Que ya tiene que ver con una cuestión más de formas, ¿no? Eh, pero yo, o sea, sí creo y por experiencia propia también lo digo, ¿no? Hay ese tema afectivo de por sí es necesario, ¿ok? Es necesario, sobre todo cuando trabajas con niños, con menores. Pero lo que hay que saber es justamente cuál es ese límite, cuál es como decía yo, esa línea que yo no debo cruzar porque de pronto ya estoy entrando en el terreno de lo inapropiado y lo que me coloca en riesgo y coloca en riesgo al menor, ¿no? Y en la línea de la afectividad, la expresividad, los contactos, pues también tengo que saber eh, cómo expresar, ¿no? Además de los contactos físicos, hay otras formas de expresión, ¿no? De repente, pues, cuando hablamos de lo necesario, y a veces decimos, ¿no? O nos dicen, ¿no? Que los contactos permanentes, los contactos frecuentes, pues a veces no son necesarios y de repente se pueden reemplazar por frases o por expresiones verbales que también le hagan sentir al otro que es valorado, que es, digamos, es reconocido, ¿no? Entonces, digamos, como les digo, es revisar un poco aquellos aspectos que podemos ir incorporando, de repente habrán otros que habrá que cambiar, ¿no? Pero eso va a estar en función también a la realidad de cada lugar. Yo tengo una serie de situaciones que, digamos, tal vez me podrían ayudar a aclarar, y es en retiros de confirma, cuando yo estoy con las chicas, hay ciertas charlas o ciertos momentos donde les afecta más y terminan llorando. Entonces, usualmente si las he acompañado durante su proceso de confirma, llegan y te buscan, digamos, se quedan conversando y hay un abrazo, un gesto, como lo mencionaba Álvaro, a veces un poco más extendido. Entonces, ahí es donde, mientras pasaba la charla, yo planteando todos estos lugares y él, ¿hasta dónde llegas? O sea, porque se pueden quedar conversando contigo hacia un costado unos 15 o 20 minutos y son chicas que están llorando. Entonces, por instinto natural, uno da un abrazo o se quedan en tu hombro y uno dice, ya, ¿qué hago en esas situaciones? Porque no van a estar, digamos, como en todo el público, o sea, van a estar como retirados. Yo por lo menos siempre he tratado que sea un lugar un poco neutro, que los demás vean, pero igual a veces no quieren ni que las vean llorando, entonces ellas mismas se retiran. O sea, y me ha pasado en diferentes retiros de confirma. Entonces yo, o sea, viendo todos estos lineamientos, yo decía, ya, ¿y ahora cómo procedo? Bueno, sí. A ver, lo que decimos cuando hablamos digamos, entornos seguros, de hecho, yo creo que sí es importante revisar, ¿no? Y nos va a tocar esa parte también, revisar cómo estamos haciendo, cómo se están dando nuestras actividades y sobre la información que hemos compartido ahora, digamos, ver cómo podemos adecuarla, ¿sí? A lo que estamos realizando. De hecho, hay elementos, hay detalles que en esa situación particular yo podría decir, ¿no? Podría, digamos, sugerir algunas cosas, digamos, sin conocer necesariamente cómo es que se da en su totalidad la situación, pero lo que decimos es que, recuerden esto, ¿no? En las actividades, la presencia de otros adultos, el hecho de, digamos, si hay, digamos, chicas, que no sé si las actividades en general solamente, o sea, son mixtas, es decir, hay chicos y chicas que están, digamos, coordinando, que son los que animan, los que están, digamos, de alguna manera a cargo de los menores,
No conozco los detalles específicos, pero en todo caso habría que ver un poco cómo es que se pueden manejar esas situaciones. Específicamente, no podría darte una respuesta porque digamos, me gustaría en todo caso conocer cuáles son aquellos otros detalles que se dan en esa situación, pero lo concreto es que, digamos, recordemos que estamos partiendo de una base, ¿sí? Y sobre esto pues iremos trabajando algunas cuestiones un poco más específicas que creo que van en la línea de lo que tú estás planteando al poner el ejemplo concreto. ¿Ok? Lo que es importante aquí es entender que, digamos, cuando hablamos de implementación de ambientes seguros hay detalles que considerar, pero que tenemos que adaptar, ¿ok? Para, digamos, seguir haciendo lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero cuidando los detalles importantes, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? En todo caso, habría que revisar específicamente, digamos, cómo es que se están planteando las situaciones para ver cómo hacemos esos ajustes. En este caso en concreto, perdón, Diego, creo que ibas a intervenir. Solo para decirle a Carla, por ejemplo, en una situación así, que es muy particular, concreta, uno puede decir, ¿no? Lo más probable es que estando en con un equipo de gente, sepan que vas a tener un diálogo con alguna de las chicas en el retiro, muy probablemente. Primero la información con otros, ¿no? No es algo que uno se ha inventado o que lo está haciendo ocultas, ¿no? Por otro lado, en esta situación en particular, muy probablemente se da la situación, pero después se podría comentar lo que pasó con el resto del equipo, no los detalles específicos de lo que se conversó, pero la situación como se dio. Por otro lado, me parece que casi evidente que no necesariamente se va a dar una segunda situación o frecuencia de diálogos o de situaciones similares entre escondidas o de una manera así, ¿no? Privada, ¿no? Entonces, si en un momento pasa que alguien te comenta algo y probablemente se sensibiliza y, no sé, pues te pidiese hasta un abrazo probablemente, o puede ser una situación que se dé, o sea, tampoco decir, no, de ninguna manera, o sea, aléjate de mí, ¿no? O sea, pero creo que tiene que haber esa transparencia, esa claridad también, incluso con esa persona, ¿no? Decir, o sea, no generar un intimismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que pierda objetividad, ¿no? Y que simplemente se quede en un plano afectivo o emocional o de dependencia, ¿no? Creo que eso es también importante, ¿no? Y la claridad, pues, para comentarlo con otras personas, la gente del equipo, ¿no? Porque obviamente todos estarán interesados en en que el retiro haya ido bien para todos, ¿no? Le haya ido bien. Yo tenía, creo que es más como un comentario. A ver, digamos, bueno, yo fui sodalite, digamos, varios años y tengo la experiencia de haber, digamos, salido de Costa Rica, digamos, ir a Perú y obviamente el choque cultural que eso significa. De hecho, es gracioso que los primeros años, digamos, o sea, Costa Rica, una cuestión de comunicación o lenguaje, es el hecho de que hay mucha confirmación, digamos, de parte de la otra persona. Y aparte yo diría que una característica muy particular es que esa confirmación muchas veces tiene una expresión física, no solamente afectiva, sino que justamente el afecto se manifiesta de una manera física. De hecho, cuando yo fui a Lima, mi experiencia era durante un buen tiempo como, algo estoy haciendo mal, porque no tenía ese feedback, digamos, esa confirmación que para los ticos de repente es tan natural y como no tenía un punto de referencia, para mí es, si no tengo la confirmación, algo estoy haciendo mal, digamos.
con el tiempo evidentemente fui entendiendo que, digamos, era otro código y una serie de otras cosas. Sin embargo, también me pasó el efecto péndulo, digamos, y es que cuando volvía a Costa Rica, yo veía una serie de conductas, comportamientos y decía, pucha, no sé si esto es necesario, usando, digamos, la expresión o no, no sé hasta qué punto, bueno, obviamente yo como sodalite, digamos, también tenía una serie de cuidados y en fin, pero también tenía como esa experiencia de percibir como de alguna manera también la cultura tica, que es la que es, ¿no? No es que hay que cambiarla, digamos, pero generaba una mayor tendencia o inclinación a generar como vínculos y dependencias afectivas, digamos, lo cual implica un desafío cultural particular en el contexto de Costa Rica, digamos. Y la necesidad que, o sea, y cómo la gente de por sí se mueve en ese contexto y como que eso es lo normal. Eh, tengo la impresión de la importancia, a ver, yo creo que muchas de estas cuestiones de los protocolos de alguna manera son importados, digamos, de tanto de Estados Unidos, donde esa cultura está mucho más desarrollada y bueno, y de Europa de alguna manera, y que sí hay una necesidad de tropicalizar, por decirlo de alguna manera, mucho de esto, e incluso, digamos, la importancia de hacerlo a nivel local, pero que implica mucho, mucho, mucho discernimiento e hilar fino. Y quizá, digamos, el principal comentario que yo tendría para hacer es que a veces es difícil, siento yo, discernir entre o sea, entre como la reflexión del trigo y la cizaña, ¿no? Esa era mi eterna, digamos, reflexión cuando venía a Costa Rica de, bueno, aquí hay algo bueno, o sea, se ve un movimiento que de verdad es muy bonito, que de verdad cuando yo venía acá decía, pucha, es uno de los movimientos más bonitos que yo he visto en muchos aspectos. Y en buena parte es justamente por esa cercanía, pero hasta qué punto uno como que, o sea, discierne lo que es esencial de lo que es accidental, ¿no? Y hasta qué punto pasamos por cultura cualquier cosa, digamos, o sea, como, bueno, esto siempre lo hemos hecho así, esto es lo normal, y que de alguna manera la cultura es algo vivo, es decir, es algo que aparte concretamente dentro del movimiento ha ido evolucionando por las decisiones que se han ido tomando a lo largo, digamos, de los años y que uno tendría que ver, bueno, esto que ahorita es tan normal, ¿es realmente parte de la cultura tica? ¿Es algo que se ha hecho, digamos, más a nivel de movimiento? ¿Esto está bien? ¿Es esencial? ¿Es accidental? ¿Qué impacto puede tener, digamos, si cambiamos esto o esto que de repente no es tan bueno? Porque obviamente digamos, la principal preocupación es de que se pueda perder un elemento del apostolado que es bueno, digamos, y no sé, ya vamos por decir algo muy, muy tonto y muy caricaturesco y que no debería de ser necesariamente así, pero bueno, de aquí en adelante no vamos a darle abrazos de tal forma a los menores de edad. Bueno, digamos, yo me acuerdo cuando yo estaba en la comunidad en Piura o en Guayaquil, la cuestión siempre era el encuentro entre los hermanos que decían, bueno, no, es que mucha gente se va a ir, y los otros que decían, bueno, pero es que tenemos que hacer esto para poder tener una cultura más sana, digamos. Entonces, como que todo se reducía a la decisión política de, bueno, ¿y hasta dónde, no? Pero sí creo que es un discernimiento espiritual, digamos, de alguna manera, para poder ver eso, o sea, discernir el trigo de la cizaña, y me parece que es desafiante, de verdad, porque yo creo que el apego a ciertas formas, a decir, no, no, es que siempre lo hemos hecho así, es como muy fuerte, ¿no? Entonces, sí, es un camino largo y que el tema de la formación, para que no sea simplemente de un día la gente se comportaba de una manera, digamos, los sodalites, por decir algo, por yo haber estado de ese lado, digamos, un día dan abrazos y resulta que a la semana siguiente ya no, digamos, o sea, para que eso tenga sentido, tiene que haber todo un proceso de formación, de explicación, de etcétera, etcétera, y se va formando una nueva cultura que luego pasa a ser, digamos, yo no lo leo mal porque ya sé por qué es, digamos, o sea,
Entonces creo que eso es como el desafío a hacer. Yo también como comentario, que creo que a veces puede ser un poco difícil el discernimiento, ¿no? Es porque muchos de estos gestos o estas costumbres, creo que la mayoría no son malas en sí, ninguna de ellas es mala, o sea, o sea, en realidad son circunstancias que surgen por una coyuntura que vivimos en el mundo, lamentable, ¿no? En un sentido de, o sea, si habláramos en el mundo ideal, ¿no? No debería ser necesario tener que restringir que uno pueda acercar a una persona con un abrazo, que una persona pueda conversar con un menor de edad, etcétera, etcétera. O sea, en realidad no es que ninguna de esas cosas sean malas por sí mismas, ¿no? Sino que en un contexto de prevención, y lamentablemente en el contexto mundial que se vive y que no podemos dar la espalda, ¿no? A todo esto, a todas estas situaciones, sí, pues hay que dar un paso adelante, ¿no? De prevenir una serie de cosas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dice JC, o sea, y como, bueno, también nos han sugerido, creo que gran parte del discernimiento pasa por una apropiación en cada lugar. Me acuerdo yo también, parecía lo que dice JC, yo también viví, bueno, soy peruano, viví en Ecuador varios años, llegué a vivir a Ecuador, y a Costa Rica, y me acuerdo que la primera y segunda semana mi impresión cuando llegué aquí a la Comu fue, oye, aquí que todos los chicos y todas las chicas, que todos son novios entre todos, ¿no? Porque, de verdad, o enamorados, para que los peruanos entiendan, ¿no? Todos son enamorados entre todos, ¿no? Porque, de verdad, eran unos códigos que, ahorita, por ejemplo, a mí ahorita yo ya no me doy cuenta de eso. Ya no me doy cuenta, porque ya 6 años acá ya, no sé, es lo que ya llevo viendo y algo que en un momento fue tan fuerte, ahorita muchas veces uno ni cuenta se da, ¿no? Pero me parece, sí, súper apropiado lo que dice José Carlos, ¿no? De cómo se llama, bueno, de ir viendo, no porque sea bueno o malo, sino también qué cosa es necesaria y qué cosa no para un mayor bien. Al final yo creo que eso es importante. Creo que pueden haber, y en realidad, parte del problema es que surgen un montón de circunstancias particulares, ¿no? Por ejemplo, los ejemplos que pone, por ejemplo, Carlita, lo que menciona Álvaro, ¿no? Y de hecho surge un montón de preguntas particulares y específicas porque, no sé, hay tantas situaciones que uno no las puede como que calcular previamente, ¿no? Como que pues te aparece alguien y, bueno, hay circunstancias también en las que uno no puede todo tenerlo 100% controlado, ¿no? Me parece, bueno, no sé, ya tendremos que irlo viendo, pero yo creo que esto pasa por tener criterios claros que se tienen que aplicar y bueno, y como dijo Malena, ¿no? Habrán excepciones en las cuales, o sea, pues no sé, o sea, habrá que, o sea, no puede ser también algo rígido que creo que no admita excepción, ¿no? Uno tendrá que ir viendo, ¿no? Este, cosas que, sí, situaciones en donde uno con criterio, conociendo los criterios que deberíamos tener, sabe aplicar las excepciones, ¿no? Yo quería agregar una cosita nada más. A ver, los 10 lineamientos que se los vamos a enviar por si acaso una vez que terminemos todas las reuniones que es la otra semana. Los 10 lineamientos que estamos poniendo como un mínimo, digamos así, tienen algo de ser como un protocolo, ¿no? En un sentido. Eh, Tienen detrás un espíritu, obviamente, ¿no? Y de allí la necesidad de entenderlos y por eso la explicación que Malena da de estos 10 puntos tan larga, ¿no? Para tratar de transmitir ese espíritu. Y eso es lo que deberíamos de nosotros tratar de llevar a la vida en nuestra propia localidad, ¿no? Efectivamente, no se trata de llenar todo de protocolos, hay que poner protocolos claros donde haya que ponerlos,
¿no? Por ejemplo, acá en Lima, Siloé tiene sus protocolos, ¿no? Tiene un manual que lo han con el aprobado, firmado por el director del hospital, que incluye un curso para todos los voluntarios. Ningún voluntario va a Siloé directo, sino que tienen que pasar por unas reuniones, ¿no? Que además son reuniones catequéticas y otras cosas, que incluye el tema de el trato con los niños. O ya tienen políticas claras como ya no ninguna foto que se pone en redes sociales, los niños o no aparecen o salen con el rostro difuminado. Son ejemplos, ¿no? Que las cosas como se han ido adaptando en casos concretos dependiendo de la situación. Porque claro, si yo me voy a hacer misiones a un lugar muy pobre de Latinoamérica, y estoy con niños, yo no voy a tener probablemente la oportunidad de hacerle firmar a los papás de esos niños un permiso para que vengan a jugar conmigo. ¿Se dan cuenta? Hay situaciones que hay que ir viendo, pero en todo caso hay que mantener el espíritu. Es decir, ok, no voy a poder hacerle firmar a los papás, pero, ok, tengo que buscar que el juego sea un juego sano, que el ambiente donde se juega sea un ambiente protegido, digámoslo así, donde haya personas que puedan ver, etcétera. Ahorita hemos hablado en estos días mucho del tema digital, por ejemplo, que ahora todo ahorita en la mayoría de lugares está haciendo todas las reuniones de manera digital. Y en el caso que con menores de edad, veíamos ya cómo hacemos. Y estamos viendo cómo hacen los colegios también en esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo escucho hay colegios que están exigiendo que hayan 2 adultos en una clase, de todas maneras. Entonces de pronto habrá que hacer algo así, ya el animador no podrá estar solo si es el único mayor de edad, sino tendrá que haber otro. Otra solución que por ahí alguien comentó, creo que fue en Argentina, era grabar las reuniones diciendo a los papás, oye, vamos a grabar las reuniones para que si tú quieres las puedas ver. Das una... Porque no hay nada que esconder, esto es está abierto. Das una sensación precisamente de seguridad. Entonces son simplemente ejemplos que hay que ver si se aplican o no en el caso de Costa Rica. Pero por ejemplo, algo que en Costa Rica sí tendrían que ver es la casa, que también el centro pastoral, que es parte de la casa. Ya, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué? Porque yo lo digo porque el sodalicio en un momento va a tener sus propios protocolos de funcionamiento en estos ambientes seguros. Y como ahí hay una interacción con el MBC, habrá que decidir ya quién toma las decisiones sobre este tema en este ambiente del movimiento. El Consejo del Movimiento, los sodalites, juntos vamos a pensarlo, ¿no? Vamos a pensarlo juntos a ver cómo hacemos, porque hay protocolos que por más que estén tácitos, en un punto se van a tener que escribir, si va a ser bueno que se escriba y que la gente sepa. Nadie puede entrar a un cuarto de un sodalite. Nadie puede entrar solo al cuarto de un sodalite, no, solo. No, si van a entrar, tienen que entrar acompañados, no sé, con 3 personas, 4 personas. Son detalles que hay que ir, se va a tener que hilar fino, ¿no? Y va a haber que distinguir una actividad de otra. No es distinto que yo invite a las familias cercanas, a mi comunidad, a mi casa, ¿no? Yo no voy a hacerle firmar a la familia, oye, firmen antes de entrar, fírmenme, ¿no? Porque vienes con hijitos. Quizás no sea lo más adecuado. Es distinto a que si yo convoco a una jornada haciendo a gente afuera y ya listo, ahí quizás sí valga la pena. Hay que ver, ¿no? Hay que ir viendo esos detalles y como les digo, estos son lineamientos que hay que ir adaptando y ver cómo lo vamos adecuando según esas actividades concretas apostólicas que ustedes tienen allá. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, inquietud más. Sí, yo de mi lado tengo una... A ver, es que siento que la respuesta simplemente es sí, hay que hacerlo, pero creo que mi pregunta va más como por... Hay una recomendación de cómo. Voy a la pregunta. Ok, todo esto que hemos hablado
lo hemos dirigido mucho desde el punto de vista de el organizador de una actividad, el encargado de A o B cosa, etcétera, haciendo algo. Y tiene que propiciar un ambiente con X y Y característica. Eso es una mitad de la jugada que me parece, o sea, obviamente es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Yo me cuestionaba la otra mitad, que son los mismos jóvenes menores. De alguna forma, y aquí es donde pregunto cómo es la mejor o si existe alguna recomendación. Como es un trabajo de todos y hay que hacer un tema de cultura, será bueno también educar al mismo menor en un poco en estos temas, ¿no? Porque otra vez, puede que algo que pasa es que un menor no está consciente que algo está bien o está mal y hay que enseñarle, ¿no? Mi duda va más por el lado de, ¿existe alguna recomendación de esto? ¿O es tan sencillo como decir, lo mismo que ustedes aprendan, pásenselo a ellos de una forma más sencilla, si fuese el caso, y ya? ¿O si hay algún comentario o recomendación por ese lado? Sí, a ver, yo creo que sí es importante también en este aspecto, recordemos que los padres de familia son importantes, son figuras importantes aquí. Entonces, todo lo que hagamos, creo que es importante que los padres también estén informados en la línea de, además, también trabajar con ellos este tema, ¿no? ¿A qué me refiero específicamente? De hecho, si nosotros sabemos o manejamos la información respecto a este cuidado del que estamos hablando, pues también los padres tienen que saber, digamos, que estamos generando estos espacios seguros y que ellos también, en el caso de sus hijos menores, además están en espacios seguros, pero que también hay un trabajo, digamos, en donde ellos tienen que participar respecto a eso, ¿no? Entonces, creo yo que sí, con los menores de edad, específicamente un trabajo donde digamos, se explicite con ellos este tema, no lo hemos trabajado, de hecho, pero creo yo que pensando, sí es una alternativa el pensar que en la medida en que nosotros hagamos esta primera parte, ¿no? y que digamos, transparentemos esto con los padres de familia, creo que también es una cuestión que va a ir dándose, ¿no? Entre todos y en la medida en que todos podamos manejar este tema, creo que es importante, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de menores de edad, eh, la primera línea en todo caso son los padres de familia, ¿no? Y creo que también en la medida que pongamos los medios para poder favorecer esos espacios seguros, pues en el caso de los menores vamos a ir de alguna manera creando esa cultura en ellos también, ¿no? El que sepan que están en espacios seguros, el que sepan que hay digamos, por decirlo así, formas o modos de relacionarnos entre todos, o sea, vamos haciendo un efecto, digamos, de rebote con ellos, ¿no? O sea, esto va a impactar en ellos en la medida en que nosotros vivamos esto como algo natural. Ujú. Entendido. Creo que ustedes tienen una tarea allí grande porque hacen un buen apostolado a menores de edad, me parece, en Costa Rica. Hay que pensar, por ejemplo, cómo hacer convivio. De hecho, si es presencial, va a tocar a todo, que todos firmen, darle para que todos los papás firmen antes que vayan su aceptación e incluso quizás poner con su cuadro de check para fotos y video, ¿no? Y si no la marcan, esa persona no va a poder salir. Complica las cosas. ¿Cómo va a ser convivio como lo han hecho este año online? ¿No? Basta, y quizás baste, ¿no? No sé. Mira, como es una cosa abierta que está en redes, así es en vivo abierto, entonces es seguro, no pasa nada allí porque cualquiera en realidad puede verlo, no es algo cerrado, ¿no? Pero hay que pensar ese tipo de situaciones también, y lo digo
por el buen apostolado que hacen allá también en ese ámbito, ¿no? Bueno, no sé si hay otra pregunta o comentario, sino ya para ir cerrando, como les dije, vamos a pasarles esta presentación. Además, también le vamos a pasar a través de Rodolfo probablemente todos los protocolos que hay ya elaborados para que se adapten, si es que hay que adaptarlos a Costa Rica legalmente, por ejemplo, porque lo que se ha preparado está pensado en las leyes de Lima. Les comento que hay varios lugares que tienen cosas avanzadas. Les comenté en Lima lo de Siloé, en Ecuador tienen avanzado lo de Misiones, lo de algunas jornadas también, ¿no? Disclaimers, protocolos bien avanzados. Y hay según las localidades, hay localidades en las cuales hay personas que han tenido una formación en este tema, lo cual es bueno porque incluso se han ofrecido para ayudar en esto. Nuestra idea es que sí podamos formar en un futuro no lejano un equipo de ambientes seguros internacional, no para que se encargue de los ambientes seguros de todos lugares, sino para que ayude precisamente a cada lugar a hacer sus adaptaciones, a responder sus preguntas, y ayudar a que este tema avance, ¿no? Porque es un proceso, va a ser poco a poco. Como han visto, en el fondo, nosotros hemos hecho poquito, son 10 puntos que estamos dando, ¿no? Quien ha llevado otros cursos sabe que hay montones de puntos que podrían mencionarse. Nosotros estamos dando estos 10 para empezar, y luego con este material que les enviamos, ir avanzando, ¿no? Entonces, nada, contamos también con sus oraciones y su ayuda para que esto sea algo bueno para nuestro movimiento, sea algo que en verdad ayude y no dificulte el apostolado, ¿no? Incluso, esa es una tarea que queda en nuestras manos, en la mano de todos, ¿no? Es una nueva misión, como yo lo llamo. Es una nueva misión que tenemos, ¿no? Y en la que tenemos, digamos, hemos tenido la oportunidad de escuchar comentarios, aportes a lo largo de este tiempo que estamos teniendo reuniones, y la verdad es que nos da mucha alegría encontrar el compromiso y realmente el espíritu de querer avanzar en esto también, ¿no? En querer hacer algo más cada vez, ¿no? Entonces creo que eso es lo más gratificante, ¿no? Entonces estamos, en eso estamos todos, ¿no? Gracias, que el Señor los bendiga. Gracias, tengan buen día. Ustedes, Dios los gracias. bendiga. Chao. Gracias, Gracias. gracias Malena, gracias por todo. Gracias. Gracias a ustedes. Dios los bendiga, cuídense. Chao, chao.